terminamos con los genitales femeninos, ¿ok? Y de la misma manera, nosotros tenemos en la mujer, se clasifica también genitales externos y genitales internos. Los genitales externos en la mujer son la vulva, fíjense bien cómo se escribe vulva, es con BV, vulva, el clítoris, el himen y el tercio inferior o tercio más externo de la vagina. ¿Ok? Entonces más o menos lo vemos a este nivel, ¿no? La vulva, el clítoris, el himen y hasta el tercio externo, tercio inferior. Si yo agarro la vagina acá y la divido en 3 partes, pues el tercio inferior, el tercio externo. ¿Ok? Muy bien. Y los genitales internos, pues todo lo demás. Los 2 tercios superiores o 2 tercios internos de la vagina, el útero, ¿no? El útero, los oviductos o tubas uterinas, llamadas clásicamente las trompas de falopio, ¿no? Y finalmente los ovarios, que son las gónadas de la mujer. ¿Ok? Bien, perfecto. Empezamos con la vulva. La vulva es toda esta región que se encuentra en la superficie del perineo anterior de la mujer. ¿Ok? ¿Qué detalles anatómicos vamos a ver ahí? En primer lugar, pensé que estaba señalado. En primer lugar, vamos a ver aquí, en la zona delante de la sínfisis del pubis y cubierta por vello púbico, la zona del llamado montículo púbico. Ahora voy a cambiar de color al lápiz. La zona conocida como montículo púbico o clásicamente le dicen el monte de Venus. Esta zona de acá, el montículo púbico. Montículo púbico o monte de Venus. ¿Ok? Es la zona que está delante de la sínfisis del pubis. Luego tenemos los labios mayores. Los labios mayores. Nótese que tanto el montículo púbico como los labios mayores por su cara externa están cubiertos por vello, por folículos pilosos, ¿ok? Los labios mayores, ¿ok? La unión anterior de los labios mayores toma el nombre de comisura anterior. Ahí está escrito a la izquierda. Comisura anterior, y la unión posterior se llamará comisura posterior. Pero la comisura posterior tiene un nombre particular, se llama la horquilla de los labios mayores. Ahí está escrito. La horquilla es la comisura posterior, la unión posterior de los labios mayores. Por último, el espacio, toda la abertura entre los 2 labios mayores, eso se denomina la hendidura vulvar con B chica, ¿ok? Muy bien, simple. Cuando ingresamos a la hendidura vulvar, vamos a observar en primer término que todas las estructuras están cubiertas por tejido mucoso. Todo está cubierto por mucosa, ¿ok? Bien, lo primero que voy a ver dentro de la hendidura vulvar son estos, los labios menores. Los labios menores o las ninfas, también se llaman ninfas de la vulva, esos son los labios menores. Luego vamos a ver la unión de los labios menores por delante, forman el prepucio o capuchón del clítoris. El prepucio o capuchón del clítoris. Si yo retraigo este prepucio, ahí va a aparecer la cabeza, el glande del clítoris. También tiene su glande, se llama que es muy chiquito. Entonces, el famoso clítoris, ¿ok? Entonces está rodeado por su capuchón, por su prepucio. ¿Quién forma el prepucio, el capuchón del clítoris? Pues el extremo anterior de los labios menores, ¿ok? Simple. Y por último, el espacio entre labios menores, ¿cómo se denomina? Ahí está escrito, el vestíbulo de la vulva. Todo este espacio entre labios menores se denomina vestíbulo de la vulva. Perdón, con B chica. Vestíbulo de la vulva, ¿ok? Muy bien. Dentro del vestíbulo de la vulva, se van a observar 6 orificios. 6 orificios. En primer lugar, esta abertura que vemos acá, esta aberturita que vemos acá, es el orificio externo de la uretra, el meato urinario. Por ahí es que micciona, por ahí bota la orina la mujer. El meato urinario, el orificio externo de la uretra. Y justo detrás de él 2 pequeños huequitos, 2 pequeños orificios, que son los orificios parauretrales. Parauretrales de unas glándulas
que se llaman glándulas parauretrales o glándulas de Skene. Ahí está escrito. ¿Ok? Que producen el líquido parauretral durante el acto sexual. Luego tenemos esta entrada, la entrada de la vagina. Se denomina introito, introito de la vagina, introito de la vagina. ¿Ok? Y a los lados del introito, lateralmente unos agujeritos, a los lados del introito unos agujeritos, viene a ser esto viene a ser los orificios de las glándulas vestibulares mayores, o glándulas de Bartolino, que mantienen normalmente húmeda esta región. ¿Ok? Bien, en la entrada, en el introito vaginal, en los bordes del introito vaginal, en los bordes de la entrada de la vagina, se encuentra un pliegue mucoso que es el famoso himen, ¿ok? Un pliegue mucoso que es un vestigio nada más del seno urogenital, entonces, que se encuentra a ese nivel, nada más, ¿ok? El clítoris es el órgano homólogo al pene, pero tiene función exclusivamente erógena. También tiene raíz, cuerpo y glande, ¿ok? ¿No? Y ya mencionamos que el glande se encuentra cubierto por el prepucio o capuchón del clítoris, que lo forma ¿quién? El extremo anterior de los labios menores. Muy bien, en cuanto a la inervación de la vulva, participan diferentes nervios. El principal de todos ellos es el nervio pudendo. Acá está. Este es el famoso nervio pudendo, que inerva, como ven acá, los 2/3 posteriores de la vulva, incluyendo la horquilla, la comisura posterior de los labios mayores, ¿correcto? Y toda la mucosa que está dentro de la hendidura vulvar, ¿correcto? Y luego también hay otros nervios en el tercio anterior como el génito femoral, en la comisura anterior como el hilo inguinal y en el monte Venus como el hilo hipogástrico. ¿Ok? Muy bien. En cuanto a la vagina, ahí está, es un conducto. La vagina es un órgano tubular que actúa como un conducto, ¿ok? Cuya función más común es excretora, es decir, a través de la vagina se expulsa el producto de la menstruación, que viene desde el útero. También tiene función erógena, ¿correcto? También tiene función de copulación, la penetración y finalmente sirve como canal del parto, ¿no? Muy bien, entonces, la vagina tiene doble origen embriológico, miren ustedes acá, tiene doble origen embriológico. Su tercio inferior se origina del seno urogenital, mientras que sus 2/3 superiores se originan de los conductos paramesonéfricos de Müller. ¿Ok? Entonces, ese detalle es bastante importante. Muy bien. Tiene una pared anterior y tiene una pared posterior, ¿no? Nótese claramente que la pared posterior es más larga, llega más arriba. La pared anterior mide más o menos de 7 a 9 centímetros de largo. La pared posterior mide más o menos de 10 a 13. O sea, más o menos estamos 4 centímetros más. ¿Ok? Muy bien. Su extremo superior, el extremo superior de la vagina, se inserta alrededor de la porción más baja del útero. Eso se llama el cuello o cervix uterino. Es decir, la vagina rodea al cuello uterino. ¿Ok? Se va a insertar tanto por su cara anterior como por su cara posterior e incluso por los lados, por sus caras laterales. Entonces, nótese que la vagina, al insertarse alrededor del cuello uterino, forma aquí como unos espacios, como unos bolsillos invertidos. ¿Lo ven? Forma como unos espacios, como unos bolsillos invertidos. Esos espacios toman el nombre de fornix. Fornix vaginales, los fornix. Y obviamente son 4 fornix. Hay un fornix anterior, hay un fornix posterior, hay un fornix derecho e izquierdo, ¿no? ¿Correcto? De los cuales el fornix posterior, como se aprecia acá, el fornix posterior es el más alto, el más profundo. ¿Ok? Simple. Eso es lo que se ve claramente ahí. Bien. Relaciones anatómicas de la vagina. Por su cara inferior, en su extremo inferior, acá está el introito, pues el introito vaginal está a nivel del vestíbulo de la vulva.
el extremo superior está rodeando al cuello uterino, ¿ok? La pared anterior de la vagina se relaciona con la vejiga y con la uretra. Y la pared posterior de la vagina se relaciona con el recto. Nada más. Muy bien. El útero. Hablemos del famoso útero, ¿ok? El útero es una víscera sacular invertida de paredes gruesas, ¿correcto? ¿Y qué funciones tiene el útero? La función más común del útero es secretora. Secretora, pues el útero secreta el endometrio funcional, que es el que se pierde con la menstruación. También es un órgano secretor y excretor, puesto que produce y expulsa el material. También es el órgano de la implantación o anidación, cuando el blastocisto, el preembrión, llega para iniciar el embarazo, ¿no? La implantación o la anidación. Y por último, pues gestación, ¿no? Desarrollo de la gestación y finalmente parto. Bien, el útero, aquí lo estamos viendo, forma de una perita. ¿Qué partes tiene? Si vamos de abajo para arriba, tenemos en primer lugar el cérvix o cuello uterino. Luego la porción más angosta, la más angosta del útero, se llama el istmo del útero. Luego tenemos el cuerpo y finalmente arriba el fondo. ¿Ok? Son las partes del útero. Bastante simple. Si lo vemos por dentro, al corte, si vemos por dentro del útero, nosotros vamos a ver acá la entrada al útero, ¿ven? La entrada al cérvix, la entrada al cuello, se llama orificio cervical externo. Orificio cervical externo. Ah, está. Voy a cambiar de color esto. Orificio cervical externo. La entrada al útero, la entrada al cérvix uterino. ¿Correcto? Luego, cuando uno ingresa al cérvix, encuentra el conducto o el canal endocervical. Luego, a nivel del istmo, encontramos el orificio cervical interno. Y por último, ya en el cuerpo, se abre ahí este espacio. Esa es la cavidad uterina. ¿Correcto? Muy bien, nada más, bastante simple. Aquí en este cuadrito estoy poniendo, digamos, algunos parámetros del útero. Por ejemplo, el útero en la mujer que no está gestando versus el útero al final de la gestación, ¿no? Al final de la gestación. ¿Ok? El útero en la mujer que no está gestando puede darse en el caso de una mujer que nunca ha tenido hijos versus una mujer que tiene 3 o más hijos, o sea que es multípara. La mujer multípara ya el útero tiene algunos pequeños cambios. Y ahí pueden ver sus diámetros, ¿no? Su altura normalmente, su peso, su capacidad, ¿no? La altura del istmo y la longitud de las fibras musculares. Es decir, miren cómo va, y esto sobre todo que no está gestando hasta el útero al final de la gestación. ¿Ok? Muy bien, simple. La posición normal del útero, el útero no se encuentra en posición vertical. ¿Ok? Algunos esquemas lo presentan así simple y llanamente por intención didáctica, ¿no? Por intención didáctica. Pero el útero así parado no está. El útero, como ven ustedes, se encuentra hacia adelante. Entonces, va a tener dos ángulos importantes. En primer lugar, hay un ángulo que forma el cuello uterino con la vagina, o simplemente el útero con la vagina. Ese ángulo se llama el ángulo de versión uterina. Así le llaman en obstetricia, ángulo de versión uterina. Yo le puedo llamar tranquilamente el ángulo uterovaginal, es decir, entre útero y vagina, o entre cérvix uterino y vagina. Ese es el ángulo de versión. Y normalmente, en condiciones normales, se encuentra inclinado hacia adelante, ¿no? Doblado hacia adelante, formando un ángulo aproximadamente de 90 grados. Y por eso, como está hacia adelante, se dice que el útero se encuentra en anteroversión. Mientras que ese no es el único ángulo. El mismo cuello uterino también forma un ángulo, pero con el cuerpo del útero.
Ese es el ángulo de flexión uterina. Entonces, repito, cérvix con vagina es ángulo de versión. Cérvix con cuerpo del útero, ángulo de flexión. O sea, versión, flexión. Versión, flexión. ¿Ok? Simple. Perfecto. El ángulo de flexión también está normalmente inclinado hacia adelante, forma un ángulo de 70 a 110 grados y también se dice que está en anteroflexión. ¿Ok? Entonces el útero normalmente se encuentra en anteroversión y anteroflexión. Esa es la posición normal del útero. ¿Ok? Muy bien. Perfecto. ¿Cuáles son sus medios de fijación? Vamos a tener tres grupos de medios de sostén o soporte, ¿no? Ahí está. Los medios de suspensión y los medios de orientación. ¿Ok? Los medios de sostén o soporte son aquellos que brindan fijación desde abajo, es decir, son los que están desde abajo formando como una hamaca, formando como un, digamos, un sostén, pues un apoyo a estas vísceras pélvicas, en este caso al útero. ¿Ok? Los medios de soporte en orden de importancia, el más importante son estos dos ligamentos que tenemos acá, estos ligamentos blanquecinos que vemos acá, que es la condensación de la fascia endopélvica. Esos son los llamados ligamentos cervicales transversos. Cervicales transversos o también conocidos clásicamente como ligamentos cardinales de McEnroth. ¿Ya? Son condensaciones, engrosamientos de la fascia endopélvica que se insertan a los lados del cervix, del cuello uterino, por eso se llaman cervicales transversos. ¿Ok? O ligamentos cardinales de McEnroth. Un detalle importante, no está de más mencionar, que por estos ligamentos contienen a la arteria uterina. Bueno, a los vasos, ¿no? Arteria y vela, contiene a los vasos uterinos. ¿Estamos de acuerdo? Bien, otro ligamento que no vemos en este esquema es los ligamentos uterosacros o de Petit y el diafragma pélvico. El diafragma pélvico principal, elevador del ano y coxígeno. Muy bien. Esos son los medios de sostén o soporte. Luego los medios de suspensión. Los medios de suspensión son aquellos que brindan fijación desde arriba, son los que sostienen desde arriba. Entonces tenemos en primer lugar el peritoneo. El peritoneo reviste al útero y lo fija desde arriba. ¿Ok? Y la fascia endopélvica. El resto de la fascia endopélvica. ¿Ok? Y por último, medios de orientación. Medios de orientación, vamos a ver. Tenemos en primer lugar el ligamentos anchos. Los ligamentos anchos son estos dos repliegues de peritoneo. Esto es peritoneo. En realidad están mal llamados ligamentos porque no son ligamentos, se comportan como mesos, es decir, como repliegues peritoneales, ¿no? Estos son los ligamentos anchos y la función de los ligamentos anchos es mantener al útero en la línea media, que no se desvíe ni a la derecha ni a la izquierda. Por eso están los dos ligamentos anchos, para que el útero esté en la línea media. Por eso se dice que es medio de orientación. Y por último, los ligamentos redondos, que son estos ligamentos que vemos acá, los ligamentos redondos, y que son los que se encargan de mantener al útero hacia adelante, ¿se acuerdan? En anteroversión y anteroflexión. ¿Ok? Simple. Perfecto. Bien. En las capas de la pared del útero vamos a tener de adentro para afuera el endometrio, el miometrio y el perimetrio. El endometrio está constituido por dos capas. Ahí está. Una capa funcional y una capa basal. Una capa funcional y una capa basal. La que se pierde, la que se desprende con la menstruación es la funcional. Esta es la que se va con la menstruación. La basal se queda para regenerar, para restaurar, para restablecer la capa funcional. ¿Ok? Bien. En cuanto al miometrio, nosotros vamos a tener que fibras musculares. Las fibras musculares en el miometrio del útero están organizadas en tres grupos de fibras. Fibras circulares internas, fibras plexiformes medias y fibras longitudinales externas.
¿ok? Circulares internas, plexiformes medias y longitudinales externas. Simple, nada más. Y por último, el perimetrio, que lo forma principalmente el peritoneo. Nada más. Perfecto. Y acá está la irrigación. Veamos nosotros, acá está la irrigación conjunta. Aquí vemos la irrigación de la vagina. La irrigación de la vagina. En la irrigación de la vagina participa la arteria uterina, la arteria vaginal, la arteria rectal media, ¿no? Rectal media o hemorroidal media, que es lo mismo, y la pudenda interna. Todas ellas son ramas de la ilíaca interna. Todas ellas son ramas de la ilíaca interna. De la uterina sale una ramita acá que va a irrigar tanto el cuello uterino como la vagina. Se llama la arteria cérvico-vaginal. La arteria cérvico-vaginal, porque irriga tanto cuello uterino como vagina. Luego hay una arteria vaginal propiamente que sale de la ilíaca interna, la rectal media y pudenda interna. Todas ellas participan. Ahora, la arteria uterina es la que va a irrigar fundamentalmente al uréter. Al uréter, ¿correcto? La arteria uterina sube por los bordes laterales del uréter, ahí lo ven, ¿ok? Hasta que la uterina va a dar una rama terminal, o vamos a decir así, dos ramas terminales, una rama ovárica y una rama tubárica. Rama ovárica interna y tubárica interna, que se van a anastomosar también con una tubárica externa y una ovárica externa que vienen de la arteria ovárica. Esta arteria ovárica viene de la aorta, ¿ok? Y se va a anastomosar con las ramas de la uterina que viene de la ilíaca interna. Y así se completa la irrigación de estos órganos, sumamente sencillo, ¿ok? Bien, los oviductos, las trompas de falopio, ahí están las trompas de falopio, los oviductos o tubas uterinas, ¿no? Tienen como rol principal el transporte de espermatozoides, óvulos, ¿no? En la trompa de falopio se da la fecundación, también llamada concepción o fertilización. ¿Dónde se da eso normalmente? En el tercio externo de la trompa. ¿Qué cosa es la fecundación, fertilización o concepción? Es la unión, la fusión de los gametos, la unión del espermatozoide con el óvulo. Eso es la concepción, fertilización o fecundación, y ahí comienza oficialmente la vida, ¿ok? En el tercio externo de la trompa, ¿ok? Bien, y una vez que se fusionan estos, se forma el huevo cigoto, el cual va a comenzar a migrar hacia el útero para implantarse. Muy bien, simple. Entonces, la trompa de falopio mide más o menos de largo 10 a 12 centímetros, ¿no? Y tiene 4 porciones. Tiene una primera porción que está dentro de la pared del útero, ¿lo ven? Una porción que está dentro de la pared uterina, se llama la porción intramural o intersticial. Luego tenemos la porción, ahí está intramural, el istmo, y en la parte externa, luego la ampolla y finalmente el pabellón o infundíbulo. Esas son las 4 partes de la trompa de falopio: porción intramural o intersticial, istmo, ampolla y pabellón o infundíbulo. La porción más angosta de la trompa es la intramural, y la más ancha es el pabellón o infundíbulo. La porción más larga de la trompa, la ampolla, y es ahí donde se da la fecundación, ¿ok? Perfecto, nada más, eso es lo principal. Y los ovarios. Los ovarios son las gónadas de la mujer, son las gónadas femeninas, son dos estructuras con forma ovoide, de color blanquecino, blanco grisáceo, ¿correcto? Vemos nosotros, acá están sus dimensiones, 3 por 2 por 1 centímetro, ¿no? Pesa más o menos de 6 a 10 gramos, ¿ok? Simple. Muy bien. Su medio de fijación, el ovario se encuentra unido al útero, ven ustedes acá, se encuentra unido al útero por un ligamento. El ligamento propio del ovario, ahora se le llama así, ligamento propio del ovario, clásicamente se le decía ligamento útero-ovárico. Luego viene la parte lateral, ligamento infundibulopélvico, o se le llama ahora suspensorio del ovario. Y luego tenemos el mesoovario, ¿no? El mesoovario. Muy bien, nada más simple son los medios de fijación. Y el ovario, esto ya le corresponde más a la parte histológica. El ovario tiene 2 capas.
tiene una corteza y tiene una médula. En la corteza se van a encontrar toditos los folículos que van a desarrollar para formar y liberar el óvulo, que es el gameto femenino, ¿ok? Y en la médula se encuentran los vasos sanguíneos, ¿ok? Bastante simple, y esos son los genitales de la mujer. Bien, muchas gracias por su atención. Y siempre, digamos, disponible para cualquier duda o consulta respecto al curso. Muchas gracias.